¿Se ve la pantalla? Sí, profesor. Ya, habíamos visto ya las ecuaciones reducibles de la forma lineal. Habíamos visto que son dos tipos de ejercicios, las ecuaciones de Bernoulli y las ecuaciones de Riccati, ¿no? Normalmente las que van a encontrar en los libros es las ecuaciones de Bernoulli. Muchos libros no abordan el problema de Riccati, ¿no? Quizás por dos razones, porque son ecuaciones que no son lineales, ¿no? Pero que en un cambio de variable las transforman a lineales. Quizás sea esa una de las razones, ¿no? Y lo otro, como dije, que fue un aficionado a las matemáticas muy bueno, pero que tenía otras inquietudes, ¿no? Y por eso que no se conoce mucho. Donde he encontrado mayor información es en el libro de Morris, un libro que utilizan los matemáticos. Ustedes pueden abrir el libro de Morris y ahí van a encontrar muchas aplicaciones, de las cuales yo he resuelto los problemas propuestos, ¿no? Varios de ellos. Entonces ya vimos la ecuación de Bernoulli, que si nosotros sacamos esa potencia al lado derecho y a la n, entonces haciendo n igual a 0, eso sería una ecuación lineal que ya hemos visto y sabemos su solución, ¿no? En el caso de que sea 1, esa ecuación se convierte en variables separables, como está ahí en la parte inferior, ¿no? Acá variables separables y se integra, ¿no? Entonces ya tenemos ya entonces la expresión. Y le decía que ya podemos trabajar, que hay varios ejercicios de las ecuaciones, y en este trabajo hay algunos problemas que he aplicado coordenadas polares, ¿no? No necesariamente porque se me ocurrió a mí, sino que por ahí vi un problema resuelto, me parece, solo lo leí hace más de 20 años, en el libro de Kaplan. Entonces ahí tenía un problema resuelto de coordenadas polares. Lo que sí no recuerdo si era tipo Bernoulli o era ecuación lineal, pero uno de esos dos tipos de ejercicios era. Y después de entre sus ejercicios había varios con esa característica, cosa que yo los puse a mi libro, y por ahí encontré uno que otro libro que también no mencionan las polares, sino solamente resolver, ¿no? Entonces ya tenemos ahí el primer ejercicio. Les había dicho que para demostrar si me olvido, entonces yo multiplico al I' por una potencia de I, ¿no? Entonces eso es lo que se forma en la ecuación. Si ustedes se dan cuenta acá, por ejemplo, si multiplico por I acá, me queda I por I', acá X por I cuadrado igual a X. Entonces en ese caso, siempre que tengo una potencia de I o la derivada, entonces hago un cambio de variable y digo T igual elevado a la potencia que tiene multiplicado en la derivada en una unidad más. Entonces, en este caso, como este I multiplica acá, yo haría mi cambio de variable T igual I cuadrado. Y con eso, entonces ya transformo una ecuación tipo Bernoulli a una ecuación lineal, ¿no? Pero como ya se trabajó esto, entonces lo pasamos a dividir, ya tenemos esto. Entonces acá sería X por I a la menos 1. Entonces N vale menos 1, y en ese caso busco el factorcito 1 menos N, que va a ser 2, ¿no? Con eso ya yo puedo obtener. Acá ya está la deducción que ya habíamos discutido antes, ¿no? Ahí está y acá está la nueva ecuación, acá he cambiado por Z, y entonces escribo la solución de la lineal y sería igual exponencial a la menos integral p de x, paréntesis una constante, más la integral q de x por la exponencial de la integral p de x. Pero le había mencionado que en cada signo de la integral está afectado por el factorcito 1 menos n, ¿no? Acá a la derecha, elevado a la 1 menos n, acá otra integral 1 menos n, acá otra integral 1 menos n. Y a la variable i, que era la solución de la lineal, por elevado a la 1 menos n. Eso ya aplicando la fórmula, ¿no? Ya deducía ahí que es directa, ¿no? Entonces ahí justo hago referencia, puede hacer indistintamente uso de la transformación dada o transformar la ecuación y aplicar la fórmula, ¿no? Cualquiera de los dos. Y el caso donde sea x la variable dependiente y la variable independiente, entonces acá tengo la derivada de x respecto a y, más p de y por x, un q de y por una potencia de x a la n, ¿no? Esta sería entonces la solución, que es la misma solución anterior,
donde intercambio las variables, ¿no? Donde ve ahí pongo x, en este caso era y a la 1 menos n, ahora es x, y donde vea x ahora pongo y, ¿no? La misma forma. Y ahí están los ejercicios. Esto lo tienen en el libro. Vamos a detenernos en algunos interesantes. Esto podría ser más interesante, digamos. Vamos a ver. Identifico. Es con n igual a 4. 1 menos n va a ser menos 3. Esto ya directamente y a la menos 3 exponencial a la menos integral menos 3 por el p de x, que va a ser menos 1 sobre 3x. Acá está menos 1 sobre 3x. El paréntesis, la constante integral 1 menos n, que es menos 3, por el q de x, que es logaritmo, por el exponencial integral 1 menos n, que es menos 3, por el p de x, que es menos 1 de 3x, ¿no? Ya acomodo eso, esto me sale e a la menos logaritmo de x, que va a ser x a la menos 1. Bueno, acá está x a la menos 1, constante, menos 3. Acá logaritmo de x, y esto va a ser x a la 1, ¿no? Ya tengo esto. Y esto por partes, ya. Bueno, no salió difícil. Siempre que tengo un potencial por logaritmo, el potencial es u, el logaritmo es u, y x de x diferencial de b, ¿no? Y tengo por partes, y ya sale esa respuesta. Acá tengo este ejercicio, entonces fíjense, está en la forma, lo puedo llevar a la forma estándar, m de x más n de y igual a 0, entonces esto se deriva respecto a y, entonces me queda 2y por x, 2xy, y acá me queda 3x, ¿no? 3x. No, 3y, perdón, acá es 2xy, y acá es 3x. Y esta derivada vale 0. Por lo tanto, eso entre menos 1, no logro nada. Entre este factor, puedo sacar de factor común el xy, y me queda y más 3x. Y eso sí puedo hacerlo por factor integrante, ¿no? La otra forma es que trate de llevarlo a un tipo de lineal. Entonces, esto pasa dividiendo. Ya tengo este tero sumado a la izquierda, y es Bernoulli, ¿no? Con n igual a 2. Por lo tanto, 1 menos n es menos 1. Entonces aplico la fórmula y a la menos 1, exponencial a la menos la integral. Acá hay un menos 1. Acá tengo integral p de x, que vale x. El menos 1 está ahí, ¿no? Y acá está, ¿no? Menos, acá está el de x, el menos 1, menos x por la exponencial, ¿no? Era 3x, y esto también por partes, ¿no? Por partes, directo, ¿no? Porque la derivada del exponente sale 3x y acá está x. Multiplico por 3 y divido entre 3. Entonces sale 1/3 del exponencial. Ya está. En este problema es donde ustedes tienen que ver, por ejemplo, acá tengo x cuadrado y cuadrado. Acá, si tomo x cuadrado y este y cubo, factorizo el y, me queda x cuadrado y cuadrado, y acá también x cuadrado y cuadrado, y el menos x con menos x y cuadrado, también saco el menos x, y me queda menos x por x cuadrado más y cuadrado. Entonces hay varios términos que tienen x cuadrado y cuadrado, y por ahí pueden haber términos producto xy. Ahí es donde ustedes pueden tener la sugerencia, si es que le dan, o en todo caso la intuición, de hacer unas coordenadas polares, ¿ya? Entonces, por ese factorcito x cuadrado más y cuadrado que se presenta. Entonces ahí tenemos, ahí justo a comentar, observemos que en varios términos de la ecuación diferencial propuesta aparece el factor x cuadrado más y cuadrado.
lo cual nos sugiere el uso de las coordenadas polares. Entonces ahí hago coordenadas polares, x igual a r coseno igual a r seno, ¿no? Entonces cuando yo hago el diferencial, es un diferencial de un producto de x, va a ser coseno por el diferencial de r, más r, o el diferencial de coseno que es menos seno, diferencial de teta. Acá también un producto es seno por diferencial de r, más el seno que es coseno, r por coseno por diferencial de teta. La suma x cuadrada y cuadrada es r cuadrado. Agrupo términos convenientemente en la ecuación propuesta, ¿no? Ahí estoy agrupando términos, lo he aislado ahí, entonces pongo el m, pongo el n, ¿no? Voy factorizando, y entonces esto vale r, y este es r coseno, entonces va a ser r cuadrado coseno de teta, este es r seno por r cuadrado, y este es r seno al cuadrado, ¿no? Y así entonces voy reduciendo lo más simple posible, y queda de esa forma, el m y el n, ¿no? El m y n. Entonces ya ha quedado entonces reducida la expresión, ya tengo este m de xy, que está acá arriba, que es todo esto, lo tengo que multiplicar por diferencial de x, y ese diferencial de x también ya tenemos cuál es su resultado en coordenadas polares. El n, que es todo esto, también lo tengo que multiplicar por diferencial de y, que va a ser el diferencial de r seno, ¿no? Y ahí está, ¿no? El diferencial de x más el n por diferencial de y, y ahora agrupo términos, ¿no? Porque fíjense que hay términos diferencial de r y hay diferencial de teta en ambos sumandos. Agrupo ya, con cuidado ahí, se van simplificando los términos, y queda la parte más sencilla que está ahí, ¿no? Ya, entonces ya quedó la parte final. Entonces este diferencial de teta pasa a dividir acá, este r cuadrado menos r cuadrado pasa al lado derecho, y acá menos r por seno. Entonces ya tenemos una tipo Bernoulli, ¿no? Donde la variable dependiente es r y la variable independiente es teta. Si uno trata de hacer el problema algebraico de x y, va a ser mucho más complicado, ¿no? Quizás se tenga que ver con un factor integrante. Entonces en este caso es más fácil. El n vale 2, entonces 1 menos n vale menos 1, entonces r a la menos 1. Ahí he hecho la demostración, que ya no lo tiene que hacer, ¿no? Si me aprendo la fórmula, de frente aplico la fórmula, entonces ya tengo ahí la expresión. Acá he hecho la fórmula, siempre, entonces, logro esos diferenciales y reemplazo, ¿no? Para tener una lineal. Pero no es necesario que ya ustedes hagan esta transformación, sino de frente a la ecuación 1, copiar la fórmula de la solución, que va a ser r a la menos 1, igual al exponencial a la menos integral menos 1 por el menos seno diferencial de teta, ¿no? Entonces, de frente estaría acá, r a la menos 1. Entonces ya esto me queda r a la menos 1, y después paso ya a coordenadas cartesianas, ¿no? Acá tengo otro problema. Separo x sobre 2y, y acá un medio de y. Ese un medio de y pasa al otro lado, y acá tengo x medio por y a la menos 1. Es Bernoulli con n igual a menos 1. Ya está acá, ya está identificado. Entonces es Bernoulli con n igual a menos 1, 1 menos n va a ser 2. Esto ya directamente entonces tengo esa expresión. Acá he hecho, ojo, la sustitución, y estoy demostrando en cada ejercicio lo que se ha hecho la demostración general. Usted ya no tiene que hacer la demostración para cada ejercicio, no, con la fórmula que se ha dado ya evitan todo esto, ¿no? Solamente identifican que n es igual a menos 1 menos n es igual a 2, ¿no? A 2, porque n vale menos 1, el p de x vale menos 1 medio, y el q de x vale x medio. Entonces tengo el y elevado al cuadrado como solución. Acá lo he hecho de otra forma, con un diferencial total, ¿no? Con un diferencial total.
buscar el factor integrante de esa ecuación lineal y de convertir en exacta y lo integro, ¿no? Pero ya ustedes de frente con la fórmula, i cuadrado, justo ahí está el i cuadrado, ¿no? El i cuadrado. Entonces pongo al lado izquierdo i cuadrado, a la derecha pongo exponencial, ¿no? A la derecha pongo, vamos a fijar en esta ecuación, va a ser exponencial a la menos la integral de 1 menos n, que es 2. Entonces con este menos 1 medio, me queda menos 1. Con menos 1, me queda 1. Entonces exponencial a la integral diferencial de x me queda e a la x. Ojo, e a la x es lo que está quedando. Luego tengo una constante más la integral del q de x, que viene a ser x medio. Por el factor 2 se va, me queda x por la exponencial elevado, en este caso, a la x, y luego integro. Y voy a tener la solución que está ahí. Bueno, no quise mostrar el libro porque muchos de los problemas los he hecho con diferencial total, como en este caso. Y en muchos ejercicios he hecho las demostraciones en cada caso, como un caso particular, ¿no? Entonces lo más práctico es lo que le mandé así a mano, la ecuación lineal, su solución, ¿no? La ecuación lineal, su solución, y luego la ecuación de Bernoulli y su solución por fórmula. Entonces evito el trabajo innecesario que está acá. Esto ya lo hemos visto, es una ecuación lineal, ya hemos visto esto, con factor integrante. Entonces, si quiero ver con factor integrante, entonces busco que el factor integrante es exponencial integral de p de x. P de x es lo multiplica a i, que es menos 2x. Entonces me sale e a la menos x cuadrada. Con este factor, entonces yo puedo hacer, multiplico a todo esto por e a la menos x cuadrado por dx, a ambos lados se va esto, al lado izquierdo me queda diferencial de i por e a la menos x cuadrado, y a la derecha me queda la integral de 2x de x, ¿no? Directamente hago ese método. Acá estoy usando la fórmula. Y exponencial a la menos la integral de p de x, que viene a ser menos x, y con el menos más x cuadrado, ya tengo la constante más la integral de q, que es todo esto, por la exponencial inverso de esto, ¿no? El inverso multiplicativo. Y queda 2x de x cuadrado. Esto también ya lo vimos, ¿no? Vamos a ver más los que son de tipo Bernoulli, ¿eh? Acá el mayor trabajo que van a tener en algunas soluciones va a ser la integración, ¿no? Que a veces no está en la tabla tampoco. A ver, este problema sí no lo hemos visto, el problema 7, ¿no? Entonces, tengo diferencial de x por tangente de y. Y tengo esto. Entonces, acá queda, fíjense, si ustedes dividen entre dx, va a ser muy complicado, porque esto va a pasar acá y va a pasar acá. Entonces, voy a tener derivada acá y derivada acá. Entonces, es más fácil entre diferencial de y. Pasa entre diferencial de y, tengo dx sobre dy. ¿Ya? Acá lo he hecho paso a paso, esto lo paso al lado izquierdo, factorizo dy, y luego esto va a pasar a dividir. Entonces ya tengo la derivada de x respecto a y. Y ahora divido esto entre esto, acomodado convenientemente. Entonces ya sé que puede ser una lineal de x respecto a y o una tipo Bernoulli, ¿no? Tipo Bernoulli. Entonces, acá, a ver, vamos a ver. Este es coseno sobre seno. La cotangente es coseno sobre seno, se va seno con seno, me queda seno coseno menos x cuadrado, y acá también, ¿no? Se simplifica entonces, este término acá se va con este término, y solamente me queda acá menos cotangente de y, diferencial de y sobre eso. Ya está ahí entonces. Y ahora acá tengo que invertir, ¿no? Invertir, ahora sí esta se ve más cómoda. Entonces, este de x pasa acá, esta suma que está en el divisor de arriba, y entre cotangente. Y ahora separo.
esto entre esto, y ya tengo acá. Acá está ya la expresión un poquito complicada, fíjense, no es lineal, tengo que hacer un cambio. Yo podría decir que el seno cuadrado de y sea un t, y de ahí derivar, pero derivar de eso sale 2 seno coseno y no aparece. Entonces acá divido entre seno cuadrado, que es la cosecante cuadrada, ¿no? Acá aparece. Y aparece esto de acá. Y acá sí está más visible. Si a la cosecante de y le llamo t, cuando yo derive esto respecto a x, va a quedar 2 veces la cosecante y, por la cosecante va a ser menos cosecante cotangente por el i'. Y como ahí tengo una cosecante y había otro factor cosecante, aparece la cosecante cuadrada, aparecen estos dos factores, ¿no? Entonces ahí sí ya está visible hacer entonces el cambio de variable, el de hacer cosecante cuadrado de i igual a t. ¿No? Entonces por ahí debe estar. Bueno, acá le he puesto cotangente, ¿no? Pero también puedo hacer cosecante cuadrado igual a t. Entonces si esto es t, entonces va a ser menos sería el diferencial de t respecto a x sobre 2, ¿no? Y ya tengo entonces una lineal. Acá he ido por otro camino, hago esto con tangente cuadrado, luego esta cotangente lo paso al otro lado y me quedo con esto. Ahora la derivada de esto es 2 cotangente por la cotangente menos cosecante cuadrada. Ahí está, entonces le falta un factor 2, ¿no? Entonces ya hago este cambio. Pero directamente pudieron haber hecho el cambio sin hacer todo esto, sino solamente hasta acá, hacer que cotangente cuadrada y sea t. Si esto vale t, este es menos derivada de t, este es derivada de t sobre 2, ¿no? Y ya identifico también una lineal en este caso, ¿no? Una lineal. Así van a haber algunos problemas un poquito rebuscaditos, que ustedes tienen que revisar varios libros, pero este trabajo que tengo acá es de haber leído más de 20 y tantos libros, ¿no? Cuando hice esto, había leído más de 26 libros de ecuaciones, y de ahí extraje los problemas que generalmente eran más fuertes, ¿no? Algunos problemas sencillos los ponía como primeros ejemplos para ilustrar la propiedad, pero ya después tomaba en cuenta solamente los problemas difíciles. Y más o menos he dejado de llevar al libro unos 5 problemas fuertes, pero que estaban resueltos en distintos libros, ¿no? No en un montón, sino en unos libros de poca difusión acá en el Perú, ¿no? Por ahí tengo un libro inglés que llegó a mis manos por ahí, y encontré un problema del quitañeve, bastante interesante, y que después de mucho tiempo solamente lo vi publicado. Primero lo vi publicado hace 20 años en un libro de ecuaciones que hizo el profesor Martínez Gabaldoni, ingeniero civil que trabajó hasta el 84, 88 en la UNI. De ahí se fue a Huancayo a ejercer su profesión, ¿no? Él sacó un folleto, un librito bueno de ecuaciones diferenciales, y ahí está ese problema del quitañeve. Después, ese problema de quitañeve, ya lo he visto en un libro, creo que colombiano, que me compré hace como 6 años atrás, 5 años atrás, que también está ese libro quitañeve. Después yo tengo acá más de 30 libros, y solamente en un libro inglés encontré ese problema de quitañeve, ¿no? Bastante interesante. A veces cuando el profesor quiere jalar al alumno, busca esos problemas no tan comunes, ¿no? Y entonces, pero ahí lo que trata de hacer es, quizás para discriminar frente a la mayoría que puede sacar 16, frente a otro alumno que puede sacar 20, ¿no? Que ha leído más o tiene más ingenio, que con lo que ha leído podría resolver el problema. Y esa característica lo tenía el profesor Chun Chin, lo tiene el profesor Chun Chin, que ha dictado acá en la facultad durante 8 años más o menos ecuaciones diferenciales, nos apoya, pero este ciclo no sé por qué lo han sacado y lo han puesto a dictar otro curso, creo que cálculo diferencial, cuando él ya tiene
bastante experiencia en ecuaciones diferenciales, y lo han puesto la profesora Gladys, que recién es el segundo ciclo que está dictando, ¿no? Y también matemáticas, pero Chunchi ya si bien es cierto es matemático, tiene maestría en sistemas y tiene experiencia en el curso. Entonces, han hecho una rotación ahí. Entonces ahí analizamos, fíjense, siempre observamos ahí, acá hay tangente de I, y acá hay secante cuadrado de I, entonces se ha derivado la tangente. Entonces la primera tentativa, ir tanteando, sea Z igual tangente de I. Entonces diferencial de Z, secante cuadrado de I por diferencial de I. Ahí tenemos, esto ya reemplazamos, ¿qué está quedando, no? Seno de X por Z más 1, diferencial de X, más coseno de X, y esto sería diferencial de Z, ¿no? Cosa que aparece acá con el cambio de variable. Y ahora ya queda acá, acá ha faltado, ojo, está faltando el de X acá, ¿no? De X. Bien. Espero que página. ¿Está viendo la pantalla? ¿Se ve la pantalla? Sí, profesor. Ya, dice PRESE, esto más o menos está en la página 110, ¿ya? Acá justamente hay un problema que dice PRESE, que si se cambia a coordenadas polares una ecuación homogénea, es decir, la ecuación estándar que tenemos, y cambiamos X por R coseno igual a R seno, dice las variables quedan separadas, ¿no? Este es el primer ejercicio que creo que encontré en el libro, no sé si fue en el libro de Kaplan o en el libro de Morris. ¿Eh? Entonces ahí sigo la secuencia, hay como 3 ejercicios, como dije en mi libro hay como 5 problemas, y ahí está, ¿no? Un poco tedioso todo eso, pero al final ya está, acá tengo el diferencial de R sobre R, y acá tengo un cociente que es una función de la variable teta, por diferencial de teta, ¿no? Donde el m se evalúa en 1, tangente teta, y el n también, ¿no? Eso del cambio de variable, al dividir que x es r coseno igual a r seno, entonces si yo divido y entre x, entonces va a ser tangente de teta, ¿no? Entonces y sobre x, tangente de teta. Entonces, directamente, entonces una ecuación de ese tipo, hago eso. Entonces,
pocas veces, como digo, en 5 ejercicios yo he hecho esa sustitución paramétrica, polar, ¿no? ¿En qué caso? Cuando yo veo x cuadrado más y cuadrado, a veces y cuadrado menos x cuadrado, o a veces el producto, ¿no? Cuando yo, lógicamente, de primera intención, no hago la sustitución de coordenadas polares, sino trato de hacerlo como uno conoce. Acá, por ejemplo, no tienen ustedes que hacer una sustitución polar, porque vean que este es grado 2 y acá grado 2, ¿no? Grado 2. Acá me parece que el problema le falta algo, creo que son los exponentes, acá al cuadrado y esto al cuadrado, porque si no se reduce este x cuadrado con este x cuadrado y que haya 2y cuadrado. Y esto con 2, entonces me queda menos x sobre y. Y también va a ser una homogénea, ¿no? Pero imaginemos que no nos damos cuenta y yo veo que este grado 2 y este grado 2 es homogéneo grado 2 y este grado 2. Entonces yo abordo el problema por homogéneo. Y como este es dy sobre dx, este dy va a multiplicar a todo esto. En cambio, el dx multiplica a un solo término. Entonces ahí lo más conveniente, esa homogénea, es hacer x igual bi. ¿Ya? Pero acá debe estar al cuadrado, me parece. ¿Ya? Vamos a ver al cuadrado. Y entonces hago la sustitución polar, simplifico, hago y cuadrado menos r cuadrado, me sale algo simplificado. Siempre trabajen aparte para que no se confundan. Ahí multiplico y lo llevo, ¿no? Entonces ya estoy ahí y ejecuto todo esto. Acá está justamente, fíjense, acá está esto al cuadrado, ¿no? Y el otro está simple, o sea, es la suma x cuadrado más y cuadrado, el cuadrado simple, y todo eso al cuadrado, ¿no? Le falta, y esto está solamente, ya, esto está al cuadrado, y esto está solamente así. Entonces va a ser r cuadrado al cuadrado, y acá va a ser r cuadrado menos r cuadrado por coseno de 2 tetas, ¿no? Acá está. Esa diferencia menos r cuadrado coseno de 2 tetas. En cambio, este es r cuadrado y está con un exponente acá al cuadrado, r cuarta. Ya está, r cuadrado y acá r cuarta y acá factorizo r cuadrado, se va y ya tengo algo más sencillo, ¿no? Pero acá hay diferencial de teta, acá hay diferencial de r, diferencial de teta, multiplico, asocio todo esto, y finalmente queda una expresión como indicada en forma general, hacer una sustitución polar, y la ecuación diferencial propuesta va a quedar de variables separables, ¿no? Entonces ya fracciones parciales, ¿no? O también en forma rápida, acá le resto 1 y le sumo 1. Entonces va a ser r cuadrado menos 1 más 2. Y ese r cuadrado menos 1 entre esto se va y me queda 1 sobre r logaritmo neperiano. Y acá me queda 2 por este factor. Entonces yo a esto lo multiplico por r, sale r cuadrado con esto y resto. Entonces va a ser la inversa de los recíprocos, ¿no? En forma rápida. Si no, fracciones parciales, r más 1 por r menos 1. Ahí está descompuesta directamente en forma práctica. Acá si yo multiplico 2r cuadrado menos r cuadrado, me queda r cuadrado más 1, ¿no? Sobre ese producto. Esto queda logaritmo, un medio de logaritmo de esa expresión, menos logaritmo de r, y ya tengo el logaritmo de 0, ¿no? Hay dos ejercicios de polar, acá también, acá sí creo que indicaba el libro, sí, justo este es de otro libro, creo que este problema es del Spiel, utilice coordenadas polares, decía la sugerencia, ¿no? Y acá tengo entonces y cuadrado menos x cuadrado, y hago lo mismo. Acá sí es un poco tedioso la parte operativa, tiene que tener cuidado ahí, se pueden confundir, pero una vez que ya trabajan bien, simplifican, va a quedar un problema bastante sencillo, ¿no? Quedaría
tengo otra vez esta integración, un logaritmo acá, multiplico por 2 y divido entre 2, un medio logaritmo del seno de 2x, y esto también es, digamos, descompongo en fracciones parciales, ¿no? Acá la recíproca, ya tengo. Fíjense que esto está en la parte de homogénea, ¿no? Y así he encontrado uno que otro ejercicio, muy poquito, ¿no? Creo que no llegan 5 o 6 de usar polares. Y entonces, donde he encontrado otro es en el libro de Kaplan, en la parte, como le decía, no recuerdo si fue en lineal o reducible a lineal, ¿no? Ya tenemos homogénea, así. Bueno, ha sido conveniente que me salga de la presentación ahí, porque acá podemos ver un tema que quedó pendiente también. Vamos a ver el tercer caso de las ecuaciones reducibles a exactas, ¿ya? El tercer caso de las reducibles exactas. Este caso de las homogéneas ya les mencioné, esto no hay teoría, sino hay un problema resuelto en el Makarenko. Entonces acá tengo primer grado, y por uno primer grado. El único que no es de primer grado es este, es del primer término, el segundo sumando. Entonces X le proporciona un exponente para que se logre que sea homogénea, siempre que existe un uno real, ¿no? Uno trabaja, toda esta parte lo trabaja, pero no sabe si va a existir ese valor de alfa real que haga homogéneo. Entonces, hago que todos los términos que tienen potencias sean iguales, y en este caso si hay compatibilidad que sale alfa, ¿no? Con ese valor ya hago homogénea, y de ahí ya sabemos cómo transformar la ecuación a variables separables, ¿no? De esto le había mencionado que hay un problema resuelto en Makarenko, y hay 3 problemas propuestos. Este es uno de ellos. Pero si ustedes quieren hacer más fácil el problema, hacen un cambio t igual x por y cuadrado, ¿ya? Hacen t igual x por y cuadrado, diferencia, y ahí van a asociar este y con dx, y este 2x de y, lo asocian y lo comparan con ese diferencial del producto x por y cuadrado. Y entonces se da cuenta que ahí le falta, a la ecuación propuesta, le falta un factor y. Entonces multiplico toda la expresión por un factor y. Y de ahí sale entonces el problema más fácil. Acá también, al final, acá hay 2 cambios de variable, y cuando relacionan eso con la variable original xy, sale justamente que el cambio indicado es t igual a x por y cuadrado, ¿no? Acá he seguido la metodología del Makarenko, que es más tediosa, ¿no? Pero que resuelve algunos problemas como hacen los alumnos en distintas prácticas. Acá también, fíjense, tercer grado, 4 más 2, 6, entre 2, 3, tercer grado. Entonces es homogénea de grado 3, excepto esto. Entonces el que debe proporcionar es x. Otra vez hago x igual z al alfa. Pero si ustedes quieren tener una solución más rápida, observen acá x cuadrado por y, y acá está el cuadrado. Entonces hacen t igual x cuadrado por y. Me va a quedar 2t más raíz de 1 más t cuadrado. Y ahora tengo que diferenciar esa expresión que estoy haciendo, t igual x cuadrado por y. Cuando yo diferencie, voy a tener, digamos, 2xy, diferencial de x, y más x cuadrado por diferencial de y, ¿no? Y ahí está x cubo. Entonces, a ese diferencial que he obtenido, lo multiplico por ese x, y voy a tener este sumando último con el primer sumando, y lo agrupo y ya tengo un diferencial de un producto, mucho más fácil, ¿no? Acá lo he hecho con el otro método. Hay 3 problemas de ese tipo. Este es el último. Acá grado 3, entonces esto es el que molesta, entonces y le va a proporcionar. Entonces y va a ser z a la alfa. Pero, ojo, hago el trabajo. Estas 2 partecitas acá, previamente no se sabe si va a funcionar.
Recién saber si funciona cuando iguale todas las potencias, ¿no? Y que sean iguales además. Entonces igualo, y ahí sí sucede para un alfa igual a menor. Siempre y cuando exista eso, ya puedo trabajar. Ustedes van a implementar eso, de repente en algún problema, y no le va a funcionar que sea homogéneo, entonces ya tienen que buscar otro método. Entonces avanzamos acá. Hay problemas geométricos, estas son de homogéneas. Los otros problemas son del Makarenko. Hay buenos problemas ahí. Se destaca por esos problemas geométricos, pero no tiene problemas de aplicación a ingeniería, ¿no? Esto lo hemos visto. Vamos a las exactas. Hemos visto exactas. Acá tengo, como les mencionaba, otra forma de hacer las justificaciones, ¿no? Entonces digo que la solución de una ecuación exacta en su forma estándar, m de x más n de y igual a 0. Entonces digo que u igual a una constante es nuestra solución. Si hago el diferencial total, tengo esto y comparo, ¿no? Esta derivada parcial de u con respecto a x le llamo m, y este derivada de u con respecto a y le llamo n. Entonces yo les decía que ya esas dos las derivo respecto a las otras variables, y si puedo intercambiar bajo las condiciones que sean continuas y diferenciables, entonces las dos derivadas parciales son iguales, y esa es la condición de exactitud. La mayoría de los libros les decía yo que de frente la ecuación estándar se integra desde x sub 0 hasta x, y el segundo sumando desde y sub 0 hasta y, cambiando de b a x por x sub 0. Eso sería el método que tiene la mayoría de los libros, más del 80%. Pocos libros, ¿no?, de los que he revisado, tienen el segundo método un poco más tedioso, ¿no? Un poco más tedioso. Y ese método es el que utiliza el libro de Crazy, que se llama Matemáticas Avanzadas para Ingeniería. Ese libro lo vamos a tomar nosotros como un modelo para los dos últimos capítulos del curso, lo que es transformar en Laplace y serie de potencias, que está muy detallado, muy ordenado y digerible para entender bien esos temas, ¿no? No uso mucho ese libro para estas partes, aunque la versión moderna ha tenido algunos cambios, algunos problemas se han introducido, pero también veo que en las versiones modernas los problemas más difíciles de esos capítulos han sido eliminados. No sé la razón por qué han eliminado los problemas más fuertes y han dejado problemas más sencillos, ¿no? Bueno, siguiendo el método Crazy que yo aprendí, entonces veo cuál es más fácil de integrar, si es m o es n. Si es m, integro respecto a x y me queda la función u que conozco, que va a ser la integral de m de x más una constante, pero esa constante es función de la otra variable, phi de y. Derivo parcialmente respecto a y, y ahí aparece el phi prima desconocida, y todo eso lo igualo a n. Y de esa ecuación saco el n, ¿no? Ya teniendo esas dos cosas, ya yo puedo encontrar esa función phi de y y reemplazo. Y el otro método es el método práctico que he dicho que deben hacer, ¿no? Ahí están las justificaciones, ¿no? Entonces ahí está justo lo que digo. Acá he integrado respecto a x y la constante es una función de y. Derivo parcialmente a y y eso me queda un phi prima y eso lo igualo a n. Hago este procedimiento siempre y cuando para mí sea más fácil integrar m respecto a x. Pero sin otro problema, a mí es más fácil integrar n respecto a y, lo integro y el u va a ser integral de n de y, manteniendo x constante, y acá le pongo una función phi de x. Derivo parcialmente u respecto a x, y acá queda la derivada de esto, más el phi prima de x, y eso lo igualo a m. Ahí tengo una ecuación con phi prima de x, integro y tengo phi de x, ¿no? Que ya tengo la solución. Pero le dije que el método más fácil es separar
Si es exacta, separo todo lo que por un lado es función en X, separo al lado derecho todo lo que tenga función en Y, y los términos que quedan con ambas variables X y Y, lo voy agrupando de dos en dos, y siempre eso va a ser el diferencial de un producto, ¿no? Ahí están las justificaciones, ahí están los ejemplos. Y vamos a las ecuaciones reducibles, al tercer caso, ¿no? Que nos falta. Acá está el método que decía, si ustedes quieren tener sustento teórico de esto, ojo, revisen el libro de Kaplan, que está en inglés, Ecuaciones Diferenciales de Kaplan, y ahí está la demostración, ¿no? Con un poco de integral de línea, y ese punto X sub 0 y sub 0 es de la curva de solución, cualquier punto, que al final no interviene en la, digamos, en la solución, ¿no? Se absorbe. Ya tenemos ahí ejercicio. Esto con factores integrantes. Este tema es el quinto tema que vamos a ver. Con eso terminamos todos los métodos de integración. Pero lo van leyendo, ¿ya? Esto está en la página 153, factores integrantes diversos. Cuando en una segunda práctica, si es que viene toda esta evaluación, el profesor no quiere que saque 20, a veces los licenciados en matemáticas buscan ejercicios, porque ellos sí tienen ejercicios de sus libros, de las expresiones matemáticas, donde tienen esos ejercicios y los proponen. Y entonces, por ejemplo, es difícil que a alguno de ustedes se le ocurra multiplicar toda una ecuación estándar por el factor, digamos, por exagerar, el recíproco de 1 más 3x sobre 2y, todo eso al cuadrado. Entonces, es un poco difícil que se le ocurra a varios alumnos multiplicar toda la ecuación por 1 sobre 1 más el triple de x cuadrado sobre y cuadrado, ¿no? Pero da la casualidad que con eso se hace exacta la ecuación, ¿no? Entonces a eso se llama factor integrante. En los libros tocan ciertos factores integrantes estándares. Yo minuciosamente acá estaba haciendo un comentario, algo sencillo, que una misma ecuación se puede resolver por diversos factores integrantes y sale la solución, ¿no? Después ya tengo hojas posteriores, algunos ejercicios que he sacado de diferentes libros para hacer la solución por factores integrantes diversos. Acá están esos factores, ¿no? Esto lo vamos a ver después. Por ejemplo, el factor 1 sobre x cuadrado, 1 sobre y cuadrado. El inverso de la suma, ¿no? Esos factores logaritmos, esa suma entre cocientes, para hacer algunos problemas, ¿no? Acá está una tablita, entonces eso lo tengo que saber, y esos términos del numerador o del denominador se van a presentar en algunos problemas. Entonces es más fácil multiplicar por lo que falta a lograr que es un diferencial total. Pero al multiplicar por lo que falta, tengo que tener cuidado que los otros términos también se puedan integrar, ¿no? No vale que yo identifique uno de ellos, pero el resto no. Para eso tengo que jugar con toda la ecuación. Esto sería entonces el método de los factores integrantes diversos, método quinto que trabajamos y que muy poco ponemos en las prácticas, ¿no? A veces, cuando yo soy coordinador, casi quito esos problemas porque netamente son matemáticos. Entonces pongo cuando son visibles, todo que se puedan hacer, pero ya cuando son complicados, lo dejo porque no van a ser muchos los alumnos que hagan ese problema. Y pueden conocer toda la teoría, pero no van a acertar con el cambio, ¿no? Entonces por eso que no los pongo. Pero los matemáticos sí son aficionados a eso porque no les gusta que sus alumnos saquen 20. Vamos a poner un problema de esto de 4 o 3 puntos. Y muchos no lo hacen, ¿no? A pesar que conocen, han estudiado todo, y pierden. Creo que alguien quiere hablar. Estos son factores integrantes. Acá está entonces, ya estoy ordenando el libro y esa parte de factores integrantes lo estoy pasando al final, ¿no? ¿Por qué trabajé un poquito con factores integrantes? Porque justamente las ecuaciones que no son exactas se pueden convertir en exactas, ¿no? Acá dice ecuaciones hechas exactas por factores integrantes que involucran una variable. Ese que habíamos visto, el mu de x, el mu de y. Entonces, por eso es que puse esos temas ahí.
pero ese tema está como el quinto método de ecuaciones diferenciales de primer orden para ser resueltas por factores diversos. Entonces acá, si solamente menciono que es un factor integrante, o sea que el factor mu, que al multiplicar la ecuación que no es estándar, la convierte en exacta y ahí está, ¿no? Acá, si leen esto, acá aparentemente es un poco diferente a la solución que yo le he dado, ¿no? Pero yo lo que hacía era identificar si tenía un factor integrante que depende de X o de Y, y con eso ya resolví el problema. Acá hay un poquito, seguir la secuencia del Makarenko, y viendo esos diferenciales al dividir entre mu, sale un logaritmo neperiano, ¿no? Entonces ahí se hace esa operación, se multiplica para encontrar esos diferenciales. Pero no es necesario que sigan esta secuencia, sino con lo que yo le indicaba, ¿no? Y ahí están esos factores integrantes. Recuerden que había diferencial de u sobre mu, y este de x pasaba a multiplicar acá, ¿no? Entonces ya tenía diferencial de mu sobre mu al ser integrado, logaritmo de mu. Y acá integraba que este cociente debe quedar solamente en función de x. Como era el logaritmo de eso, entonces la función va a ser entonces e a la integral de esa expresión. Y ahí hay ejercicios de tanteo ya, si depende de x o de y, ya eso lo hemos visto. Y entonces vamos al tercer caso. Caso 2, cuando el factor integrante depende solamente de y, ¿no? Recuerden que, ¿dónde trabajo? En la ecuación estándar, esa ecuación, la derivada parcial respecto a y del producto mu por m, igual a la derivada parcial respecto a x de mu por n. En esa igualdad que yo le llamé 3 en romano, ahí trabajo. Y si el factor integrante depende solamente de y, la derivada parcial de mu respecto a x vale 0, y la derivada parcial de mu respecto a y es la derivada ordinaria, ¿no? Y trabajo, en vez de aprenderme todo esto, pero sí ya tengo ese factor integrante, ¿no? Eso lo hemos visto, este factor integrante es factor integrante en la exponencial elevado a la integral de 1 sobre m de esta derivada, ¿no? Y ahí salió. Entonces multiplico la ecuación por i a la menos 5, y esta ecuación ya es exacta. Entonces, ustedes, el método práctico que le dije, aíslan todos los que tengan solamente y agrupan los que tienen XY de 2 en 2. Entonces ahí tengo, y esto a ojo cerrado va a ser el diferencial de un producto, ¿no? Entonces, ¿de qué producto? Acá digo que la que varía es X, se mantiene constante la función Y. ¿Cómo aparece? Y a la menos 4. Pongo Y a la menos 4 por. Al lado derecho tengo diferencial de Y, se mantiene constante X cuadrado por X cuadrado. No me preocupo mucho del coeficiente, del signo, nada, ¿ya? Eso, después de haber formado el diferencial del producto, ustedes ejecutan esto y lo comparan con este resultado. Si son proporcionales, pero no iguales, entonces tienen que, a este diferencial total, multiplicarlo por ese factor que falta, ¿no? Entonces, si yo derivo, diferencio, va a ser 2x y a la menos 4 por dx, está igualito. Yo ahora diferencio el i al menos 4. Menos 4, x cuadrado por i a la menos 5 por di. Y ahí está. Ah, entonces solamente por 1. Y ya entonces directamente integro esto, que va a ser integral de diferencial del producto, me sale esto, e integro esto que ya sale directo, ¿no? Eso ya lo hemos visto ya. Pues ahí están todos esos problemas. Esto es lo que faltaba, ¿no? Entonces, esto podría poner yo factores integrantes que dependen de las dos variables, ¿ya? Ojo, factores integrantes que dependen de las dos variables. Si ustedes gustan,
se olvidan de esta forma que está acá, ¿ya? Entonces solamente recuerden la ecuación diferencial 3. En los problemas que le voy a mandar de segundas pérdidas calificadas, que ha venido muy poco esto, o parcial, y yo no pongo en ninguna de mis soluciones, pongo esta ecuación que está acá, que se obtiene ya del desarrollo anterior, ¿ya? Lo único que ustedes recuerden es, tienen la ecuación estándar, m de x más n de y, ecuación que no es exacta, ¿ya? Ojo, ecuación que no es exacta. Entonces yo aprendo esa ecuación 3, que es la derivada parcial respecto a y de mu por m, igual a la derivada parcial respecto a x de mu por n. Es decir, tengo mi ecuación 3 en romano, que me dice mu por la derivada parcial de m respecto a y, más m por la derivada parcial de mu respecto a y, igual a mu por la derivada parcial de n respecto a x, más n por la derivada parcial de mu respecto a x, ¿ya? En esa ecuación, no veo esto de acá, ¿ya? Solamente esa ecuación 3 que le estoy diciendo, pero en estos ejercicios hay un solo problema resuelto en el libro de Makarenko, no hay teoría, hay un solo problema resuelto, y en ese problema resuelto va haciendo comentarios, ¿no? Va desarrollando. Y luego plantea 3 ejercicios que están resueltos acá en mi libro. Este de acá que está propuesto es uno de ellos. Y en el libro de Spiegel, ahí he encontrado también un problema, que el factor integrante es función del producto X por Y. ¿Ya? Entonces yo sigo la secuencia, pero en este caso le tienen que dar. Dice que el factor integrante es una función de X cuadrado más Y cuadrado. Si no le dan la forma, estos ejercicios van a ser muy difíciles de desarrollar, de resolver. Entonces, ahí ustedes hacen esto, ¿y qué van a hacer ustedes? Van a derivar parcialmente con respecto a X y parcialmente con respecto a Y. La derivada parcial de Z con respecto a X va a ser 2X, y la derivada parcial de Z con respecto a Y va a ser 2Y. Ya tienen sus derivadas parciales. Ahora, como Z están diciendo que es X cuadrado más Y cuadrado, usted dice que el factor integrante es una función ya de Z. Entonces ya ese factor integrante ya no está dependiendo de dos variables, sino de una sola variable. Mu es una función de Z. Ahora, yo necesito, en la ecuación, fíjense, necesito la derivada parcial de mu con respecto a X y la derivada parcial de mu con respecto a Y. Entonces ustedes hacen la regla de la cadena. La derivada parcial de mu con respecto a X va a ser igual a la derivada parcial de mu con respecto a la nueva variable, que en ese caso sería Z, digamos. Y por la derivada parcial de Z con respecto a X. Pero como ya tienen esa derivada parcial que es 2X, ya la multiplica. Lo mismo, necesito la derivada parcial de mu con respecto a Y. Hacen la regla de la cadena, la derivada parcial de mu con respecto a Y, es la derivada parcial de mu con respecto a Z, que acá ya lo tienen, eso va a salir 2Y, por la derivada de Z respecto a Y, y multiplicado por la derivada de mu respecto a Z. Pero como mu ya depende solamente de Z, esa derivada parcial ya se vuelve derivada ordinaria. Y ahí van a encontrar, van a operar, ¿ya? O trabajan en esto. Previamente acá tienen que asociar, fíjate, acá hay dx y acá hay dx. Lo asocio. Me olvido de toda esa formulita que está ahí, ¿ya? Ojo, me olvido de todo eso, se van a complicar reteniendo todo eso, me olvido de todo eso, solamente ordeno la ecuación que está acá, ¿ya? Estoy en esta ecuación. Estoy en esta ecuación, ya siempre la ecuación estándar, m de x más n de y,
Entonces identifico M, derivo parcialmente con respecto a Y. Recuerden que esto está asociado con X, lo derivo respecto a Y, menos X. Esto está asociado con Y, lo derivo respecto a X, viene a ser 2X. Ya está. Y ahora, lo único que ustedes van a hacer, me están dando que el factor integrante depende, es una función de X cuadrado más Y cuadrado. Entonces ya lo que ustedes van a hacer es trabajar en la ecuación 3, no en esta que está acá. El que se aprende todo esto en buena hora, pero yo cuando tengo clases no hago nada de esto, sino hago lo más sencillo, ¿no? Es decir, trabajar en la ecuación 3 en romano. Entonces me olvido de todo este detalle y solamente hago lo siguiente. Hago el cambio de variable, que z sea igual a x cuadrado más y cuadrado. Ya tengo eso en z. Entonces el factor integrante va a depender solamente de z. Hago la derivada parcial respecto a x y respecto a y, que respectivamente son 2x y 2y. Y ahora, cuando yo tengo mi función, voy a tener así, mu por la derivada parcial de m respecto a y. Acá está, va a ser mu por menos x. Más m, acá está el m, x menos xy, multiplicado por la derivada parcial de mu con respecto a y. Y ahí aplico mi regla de la cadena. Eso viene a ser la derivada parcial de mu con respecto a z, que es una derivada ordinaria de u sobre dz, o la derivada de z respecto a y, que vale 2y. Ya tengo entonces, fíjense, me está quedando mu por menos x, por esa derivada parcial, 2y, y por la derivada de z, perdón, la derivada de mu respecto a z. Igual va a ser al lado derecho, ¿no? Al lado derecho, recuerden que hay dos expresiones. Hay n por la derivada parcial de mu con respecto a x, más el mu por la derivada parcial de n respecto a x. Entonces ya tengo el mu por la derivada parcial de n, que es 2x, ahí está, mu por 2x, me falta el otro término, más el n, que es y más x cuadrado entre paréntesis, por la derivada de mu ordinaria respecto a z, o la derivada de z respecto a x, que es 2x. De ahí ustedes operan, y en el problema le va a salir ese factorcito, fíjense, ya salió este factorcito, x cuadrado más y cuadrado. Entonces, si yo no trabajo ya en la forma de la fórmula que estoy utilizando, me va a quedar un factor, acá en este caso puede quedar este 2 veces x cuadrado más y cuadrado, por una función de mu, y al lado derecho también, ¿no? Y ya reemplazo eso de ahí. O sea, siempre va a aparecer la forma que le den el factor integrante. Una vez que ya tengo eso, ya integro, y eso no le agrego constante, porque no se olviden que si le agregan constante, puede ser el logaritmo de una constante y multiplica, es decir, a la ecuación que está acá la está multiplicando por una constante, que también va a ser solución. Entonces, solamente indefinida sin constante. Me interesa solamente el factor integrante. Entonces ya tengo ese factor integrante que viene a ser z a la menos 3 medios. ¿Ya? Acá ya no es logaritmo porque ya esto se ha integrado. Y este es, a ver, acá está, no, acá está, integral diferencial de u, acá menos 3 medios, logaritmo de z, entonces me queda z a la menos 3 medios, logaritmo, acá sí está bien, y acá cancelo y cancelo. Entonces el mu ya no es logaritmo de z, este logaritmo está de más, ¿no? Ese logaritmo está de más. Ya está. Acá sí está bien esto, ya está bien, cancelo el logaritmo, me queda mu, cancelo esto y me queda z. ¿Qué cosa es z? X cuadrado más y cuadrado a la menos 3 medios. Ese es el factor integrante. Entonces, en la ecuación estándar que está acá, se va a multiplicar por ese factor integrante que aparece acá, mu y mu. Pero ese mu tiene que reemplazarlo por x cuadrado más y cuadrado a la menos 3 medios. Tiene que reemplazarlo. Ya está, ahí está multiplicado. En este caso, no les recomiendo que usen el método práctico porque se van a demorar bastante. Acá es más conveniente que utilicen el primer método, es decir,
en esta ecuación que es exacta, ustedes integran acá desde x sub 0 hasta x, y este término lo integran desde y sub 0 hasta y, y donde vean x, y los dos términos tienen x, le ponen x sub 0. Quiere decir que acá ya ni se preocupan de integrar esto, porque va a ser la integral desde y sub 0 hasta y, de la expresión y más x sub 0 al cuadrado por x sub 0 al cuadrado más y cuadrado a la menos 3 medio de y. Cuando lo integre, va a quedar una antiderivada que contiene la variable y la constante x sub 0. Y va a ser evaluado desde y sub 0 hasta y. Cuando esa antiderivada le evalúan en y, entonces algunos términos de esto se va a cancelar con los términos que están acá, porque van a salir de signos opuestos. Pero otros términos van a quedar en función de x sub 0 y sub 0. Eso lo pasan a la derecha, que va a constituir otra constante. Entonces, en otras palabras, ya ni me preocupo de integrar esto, y de esta expresión ya lo integro desde x sub 0 hasta x, y dejo solamente lo que, cuando se evalúa de x sub 0 a x, dejo solamente lo que tenga la variable x y la variable y. Y eso lo igualo a una constante, ¿no? Porque lo demás se cancela, se simplifica y todo eso. Acá he trabajado todo eso, como fíjense, estoy trabajando, se integra bastante, sustitución trigonométrica, todo, pero por gusto, porque no se requiere integrar esto de acá, porque tiene el término x sub 0. Evalúo, integro todo esto, y finalmente, a veces se cancela todo eso, y ya me queda esa función que está acá. Cuando yo hago este trabajo en clases presenciales, entonces ya este procedimiento de la integración no lo hago. El segundo sumando lo omito porque va a tener término x sub 0, los dos. Ya ni lo integro. Y el de acá trato de formar un diferencial total. Y sí he podido hacerlo. Y entonces busco convenientemente y me evito todo el cálculo engorroso de la integración, ¿no? Pero si no se dan cuenta, el trabajo es la integración. Y sale la solución. En este caso de mi libro, como esto lo hice hace 30 años, al principio no dominaba eso y comenzaba a hacer el cálculo de integración, ¿no? Este es otro de los problemas que tiene el libro de Makarenko propuesto, y le dan el factor integrante de la forma y cuadrado menos x cuadrado. Entonces también el procedimiento va a ser el mismo. Entonces, acá me dan resolver esto por este factor, usando, dice. Entonces, si me dice usando, yo tengo que hacer el factor. Pero si me dice sugerencia, ojo, si me dice sugerencia, utilice este factor, como es sugerencia, si ustedes quieren, lo aplican, o si no quieren, no lo aplican. Este problema puede tener una segunda forma de solución, fíjense. Si yo derivo esto con respecto a y, me sale 2y. Si yo derivo esto con respecto a x, me sale menos 2y. La diferencia de esto menos esto, me sale 4y. La diferencia de esto menos esto, me sale menos 4y. Ahora, si yo divido entre m, no logro nada. Pero si ese más menos, no sé todavía qué sale 4y, lo divido entre n, me queda solamente función de x. Entonces ustedes este ejercicio lo pueden hacer usando el factor integrante que depende de x, ¿ya? Entonces utilicen este ejercicio haciendo el factor integrante que depende de x. Es decir, ese mu de x va a ser exponencial a la integral de 1 sobre n, que multiplica la diferencia, la derivada parcial de m con respecto a y, menos la derivada parcial de n con respecto a x, y todo eso lo integran respecto a x. Le va a salir mucho más rápido. En este caso vamos a hacer el método de lo que dice Makarenko. Hago un cambio de variable y cuadrado menos x cuadrado igual a z, para que ese mu dependa solamente de z, de una variable. Inmediatamente hago el diferencial respecto a x, menos 2x, la derivada parcial de z con respecto a y, 2y, y aplico entonces las derivadas parciales, ¿no?
no me fijo en esto nuevamente, pero si se dan cuenta, esta es la ecuación 3, sino que ha sido modificada ahí. Entonces tengo acá la derivada parcial de mu por m respecto a i, igual a la derivada parcial de mu por n respecto a x. Ejecuto eso y voy a necesitar el mu por la derivada parcial de m respecto a i, que ya lo tengo el m. Ahora tengo más el m, que ya está identificado que es todo esto, por la derivada parcial de mu con respecto a x, pero yo digo que eso es la derivada parcial de mu con respecto a z, multiplicado por la derivada parcial de z con respecto a x, que ya lo tengo acá. Igual hago para el otro lado, y despejo, y va a aparecer en la operación esta diferencia, esa diferencia. Ahí aparece, acá está la diferencia, fíjense. Ahí está y cuadrado menos x cuadrado, que es el z. Y ya tengo esto acá. Entonces esa va a ser el factor integrante. Entonces integro y ya tengo esta expresión que me queda mu igual z más 1 a la menos 2. Y luego ya integro, ¿no? Y una vez que ya tengo eso, multiplico a la ecuación que me han dado, la ecuación estándar, por ese factor integrante, y eso es exacta. Pero vuelvo a repetir, háganlo como integración. Integro desde x sub 0 hasta x el m por x, manteniendo y constante, y el segundo sumando se evalúa, no se olviden, en x sub 0. Acá falta evaluar también esto en x sub 0. Como acá tiene x sub 0 todo, y acá hay x sub 0, ya esto no lo toco, no pierdo tiempo integrando, porque la integración de este evaluado se va a casar con unos términos, y los que tienen x sub 0 y sub 0 pasan al otro lado como una constante, ¿no? Ya eso se ha visto. Y si quieren la demostración general, está en el libro de Kaplan. Aplica un poco integral de línea. Ya integro esto, acá he hecho una sustitución, un poco la integración está ahí, y luego ya tengo la solución, ¿no? Y este es el tercer problema también, igualito, ¿no? Acá es, yo después le voy a mandar la solución de uno de ellos, pero en la forma estándar, no usando la formulita que está por acá que los puede confundir, ¿ya? Si no, trabajo en la forma estándar en la 3 y hago el mismo procedimiento. Y acá hago z, y al final cuando opero va a aparecer x más y cuadrado. Ahí opero todo eso. Acá está la expresión. Justo acá está, fíjense, x más y cuadrado. Ese es el z que se cambia, y ahí está. Son tres problemas nuevos que tiene ahí. Después hay otros factores. Esto lo saqué del libro de Spear, que le había mencionado. Tengo una ecuación estándar de ese tipo, y me dice, es tal que si ustedes hacen todo esto acá, va a resultar una función. Acá sí está mal, esto de acá no es coma, sino es un puntito de producto, ¿ya? Acá es un puntito de producto. Ya desapareció. Entonces acá no es coma, sino es producto XY, ¿ya? Dice, tengo esta ecuación, ustedes hacen esta operación, como conozco M y N, derivo N respecto a X, derivo M respecto a Y, hago esa diferencia, al M lo multiplico por X, y al N lo multiplico por Y, hago esa diferencia, y dice que este cociente va a quedar función del producto. Y luego dice, planteé esa expresión, acá hago el cambio X por Y igual a Z, y ese va a ser el factor integral que usted va a encontrar. Y resuelve este ejercicio, dice, con esto, ¿no? Entonces, este ejercicio propuesto fue el único que encontré en el libro de Spear como propuesto, ¿no? Entonces, sigo la sugerencia. Acá tengo Z igual a X por Y, es el cambio que hago, derivo respecto a X, vale Y, respecto a Y vale X, y ahora
voy a hacer lo que indica acá, ¿no? Acá está la regla de la cadena, ¿no? La regla de la cadena, recuerden que yo estoy hablando de la regla de la cadena, la derivada de U respecto a Z, o la derivada de Z respecto a X, ¿no? Eso es, ahí está la regla de la cadena. Reemplazo todo eso, y justamente está saliendo esa expresión, ¿no? Busco y sale ese producto de Z. Ya integro y U hace esa exponencial. Ya está la demostración y esto se aplica para este ejercicio. Entonces acá tenemos el ejercicio, ¿no? Identificamos m, y cuadrado xy más 1, n, x cuadrado más xy más 1, derivo parcialmente respecto a y, derivo parcialmente respecto a x, y voy a la fórmula que me están dando, ¿no? Recuerden que la fórmula está acá. La derivada parcial de n respecto a x, todo esto 2x más y, menos la derivada parcial de m respecto a y, 2y más x, sobre x por m. El m está acá, menos el y por el n. El n está acá, junto acá simplifico, 2x menos x me queda x menos y. Acá xy cuadrado se va con este menos xy cuadrado. X cuadrado por y se va con esto acá. Y acá tengo x por 1 menos y por 1, ya me queda esto. Y en este caso queda 1, ¿no? Entonces ya tengo esa expresión y el f de z vale 1. Dice que el factor integrante que me va a resolver este problema va a ser la forma e a la f de z diferencial de z. Es decir, e a la 1 diferencial de z me queda e a la z. Yo ya sé que el factor integrante es exponencial a la xy. Ya tengo el factor y multiplico a todo esto por e a la x como está acá, y luego integro por el método del caso 1, ¿no? Desde x sub 0 hasta x, y esto desde y sub 0 hasta y. Acá pongo x sub 0 y acá pongo x sub 0, y el único que va a estar va a ser el y, porque integro 1 va a ser y, evaluado en y me queda ese y, ¿no? Y acá integro, esto es y cuadrado por x cuadrado sobre 2 por y, y acá más x, desde x sub 0 hasta x. Y dejo solamente el término variable, ¿no? Ahí lo he hecho como un diferencial total, agrupo, obedientemente, y ahí ya está separado, ¿no? Integro y queda ahí. Y una vez tocamos esto ya, en la siguiente clase atacaremos ya las ecuaciones tipo Riccati y un poquito de la Bernoulli va a alcanzar, pero ya hicimos todo, entonces, con las aclaraciones convenientes que voy a mandarle a mano una de estas soluciones, no usando la fórmula que pone ahí que se puede confundir, ¿no? Con lo poco que le he dado así a mano, es más sencillo, más directo para que ustedes resuelvan, ¿no? Bueno, esto lo hice yo cuando leí hace bastante tiempo libros, y no había esos métodos prácticos que yo después con el tiempo me di cuenta que podía funcionar más rápidamente y más asequible para el alumno, ¿no? Si un alumno no ve esos tipos de ejercicios, va a aprender la fórmula, pero sí se justifica la fórmula, ojo.
Entonces, ya creo que ahí me falta un paso anterior, que yo lo tomé como natural, pero para un alumno que lleve el curso por primera vez, no se va a dar cuenta cómo sale de un paso a otro, ¿no? En ciertos pasos de la demostración. Estos son otros tipos de ejercicios, ¿ya? He encontrado como 5 ejercicios en distintos libros, donde dice que el factor integrante es de la forma x a la m y a la n. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? A todas estas expresiones que están acá, la van a multiplicar por esa potencia, x a la m y a la n. Y van a aceptar que esa ecuación es exacta. Y entonces, una vez que la ecuación es exacta, aplican la condición de exactitud, que la derivada parcial del nuevo m respecto a y va a ser igual a la derivada parcial del nuevo n respecto a x. Y de ahí tienen una relación y forman un sistema de ecuaciones donde va a estar m y n. Y con eso encuentran cuánto vale m y cuánto vale n. Es bastante sencillo es esto. Tengo ahí cualquiera, por ejemplo, el primer ejercicio. Entonces, esta si verifican no es exacta, pero indica que usando este factor producto de potencia lo hace exacta. Entonces multiplico por eso, y este es el nuevo m que yo le estoy indicando, ¿no? Ya tienen acá aumentado por x a la m y a la n a todo. Entonces distribuyo esto y ya tengo esto. Entonces, este es el nuevo m que yo estoy indicando, que es el factor integrante por el m original. Este es el nuevo n, que es el factor mu por la función n. Pero ya me aseguro, por condición, que este es exacta, porque esa es la condición de un factor integrante. Es aquella expresión o relación que al multiplicar una ecuación que no es exacta, la transforma en exacta. Entonces ahora ustedes deriven esto parcialmente con respecto a y, y deriven esto parcialmente con respecto a x. Y por condición deben ser iguales, ¿no? Acá está. La derivada parcial respecto a y del nuevo m igual a la derivada parcial del nuevo n respecto a x. Y ahí comparan las potencias, ¿no? Fíjense que acá tengo x a la m y a la n, y acá también aparece x a la m y a la n. Acá aparece x a la m más 2 por y a la n más 2, y acá también aparece. Entonces ya, para que se cumpla la igualdad, para los coeficientes iguales de potencia deben ser las mismas. Entonces acá tengo 2 veces n más 1 igual a 3 veces m más 1. De ahí tengo 3m menos 2n, 2 menos, más 1 menos 2 menos 1, ¿no? O menos 1 dejo ahí. Acá 3n más 9 lo igualo a 3m más 3. No, a este acá, ¿no? A 5m más 15. 5m menos 3n, acá está mal, este es 5m. Acá es 5m, ojo, este acá es 5m. 5m, acá 5m, este 3n pasa acá menos 3n, acá tengo 15 y este es 9, este 15 pasa al otro lado, 15, 9 menos 15 menos 6. Entonces en este sistema resuelvo, ojo que este es 5, entonces ya me sale menos 9, ¿no? Acá 3 por 9 menos 27, más 26, entonces me queda menos 1. Acá 3 por menos 9, menos 27. Entonces esto sería menos 27. No, este es 5. 5 por 9, menos 45. Menos 45, más 39, menos 6. Entonces acá se corrige. Esto es 5m. 5m, de lo que está acá, 5 por m. Una vez que ya tengo esto, reemplazo en la ecuación última que está acá, reemplazo sus valores, y esta ecuación ya es exacta. Si ustedes quieren, el método más práctico es tomar un valor de esto con uno de estos. Entonces, fíjense, en este caso, si yo tomo esto de acá, fíjense, voy a tener acá este factor que está acá, ¿ya? X a la menos 9 por y a la 12 por dx. Entonces, yo tengo que tomar del otro término aquel donde yo derive esto, que va a ser y. Entonces, la derivada de esto es menos 12 veces y a la menos 13. Entonces, con este término que está acá, con este. Entonces,
Tomo este sumando con este sumando y lo agrupo. ¿Ah? Lo agrupo. Tomo ahora este sumando con el otro que está acá y lo agrupo. Y entonces acá ya están agrupados. Y entonces fíjense acá. Esto de acá, a ojos cerrados, es el diferencial de un producto. ¿De qué producto? Acá el que varía es X. Se mantiene constante Y. ¿Cómo aparece Y? Como Y a la menos 12. Y a la menos 12 por. En este segundo sumando, el que varía es Y, se mantiene constante X. ¿Cómo aparece X? Como X a la menos 8, por X a la menos 8. Ya está ahí. Después diferencio esto y me queda menos 8 veces X a la menos 9 por Y a la menos 12. Ojo, menos 8. Pero acá dice que es más 2. Entonces multiplico por menos un 4, menos un cuarto, menos un cuarto, por menos 8 me queda 2. Este X disminuye 1, ahí está, menos 9 por Y a la menos 12. El otro término es menos 12 por X a la menos 8 por Y a la menos 13. Acá está, pero es menos 12. Por menos un cuarto, ahí se forma el más 3. Igualmente acá, en forma rápida, es el diferencial de un producto. ¿De qué producto? Acá el que varía es X, se mantiene constante Y a la menos 10. Y a la menos 10 por. El segundo sumando, el último que varía es Y, se mantiene constante X a la menos 6 por X a la menos 6. Ahora derivo ese producto y lo comparo con esto, y no va a ser igual. Entonces tengo que multiplicar por un factor, ¿no? Pero cuando yo derivo esto, me sale menos 6, X a la menos 7 por Y a la menos 10 de X. Menos 6. Y acá es más 3. Por eso lo multiplico por menos un medio para que dé 13. El otro sumando también, esto me queda menos 10, X a la menos 6 por Y a la menos 11 por DI. Ojo, menos 10. Pero acá dice más 5. Lo multiplico por menos un medio y ahí me está quedando. Entonces ya una vez que tengo eso, integro y multiplico por 2. O por 4 si quieren. Por menos 4. Integro y por menos 4. Entonces esto queda, este término que está acá, esto más 2 veces esto de acá, igual a una constante, ¿no? Todos los problemas de esa forma se trabajan así. Ahí hay 3 problemas resueltos. Otra vez multiplico por su potencia X a la M, Y a la M, agrupo y derivo parcialmente y hago la condición de exactitud, ¿no? Y comparo y resuelvo el sistema y me dan los valores. Una vez que tengo M y N, voy a la ecuación 1 en romano que está acá, ya incluyo su factor integrante, reemplazo sus valores, y esa ecuación 1 es exacta, con estos números que están acá. Y luego ya utilizo el método práctico, agrupando de 2 en 2, ¿no? Entonces ya agrupo de 2 en 2, ya les enseñé cómo agrupar convenientemente. Si acá cojo este término, que está acá, el que varía es X. El siguiente que va a variar va a ser esto. Entonces es 55 céntimos, y esto sería por I a la 48. Entonces busco dónde aparece I a la 48. Acá aparece I a la 48, ¿no? Ya tengo, por eso que tengo agrupado eso como un producto. Y ya tengo esas derivadas. Ahí hay 3 ejercicios, igualito. Las lineales, estamos viendo Bernoulli. Hay una, como decía, esto lo saqué del libro de Kaplan. En Kaplan y Morris he encontrado así ecuaciones para transformar a polares. Esto no lo vimos. Pues acá tenemos de X, esto pasa a este lado, ¿no? Agrupo, factorizo, o divido de frente entre dx por X, ¿no? Y entonces fíjense que ya tengo una Bernoulli con n igual a 2. Entonces aplico la fórmula para I cuadrado, ¿no? Acá lo que he hecho es, en cada ejercicio, ir haciendo esto. Como digo, esto lo hice hace 30 años atrás, pero ya después, ya de frente, utilizo la fórmula, ¿no? La fórmula. Acá lo que hago es, primero una Bernoulli transformada a lineal. Después de la lineal, encontrar el factor integrante para resolver esa expresión lineal, ¿no? Entonces, pero ya ustedes pueden usar la fórmula directa.
en todos estos ejercicios, ¿no? Identifico que ahí estoy haciendo el cambio de variable, estoy demostrando para cada ejercicio, y luego para hacerlo una ecuación exacta. Ya ustedes utilizan la fórmula directamente. Acá tienen un cociente y sobre x, y hay logaritmo. Entonces acá puede quedar, de repente, hacer que el cociente sea un t, o que logaritmo de y sobre x sea un t, ¿no? Entonces ahí agrupo todo, eso es lo que tiene que hacer en ecuaciones. Entonces ahí está, ¿no? Dice, sea, estoy tomando logaritmo de y sobre x, ¿no? Y hago la derivada respecto a x. Y justo ahí aparecen esos factores que aparecen en la ecuación, ¿no? Ahí obtengo esa expresión que está ahí, y justo aparece, esto lo paso acá, y en la ecuación propuesta, vamos a ver, ya hecho con esa transformación de hacer z igual logaritmo de y sobre x, obtengo esta derivada, y voy a la ecuación propuesta. Esta es la ecuación propuesta, ¿no? A ver, acá he cambiado el z, ¿no? Ya está ya cambiado ya. En la ecuación, el más complicada está todo esto, ¿no? X de y de x, acá este es z, acá puedo dividir este z cuadrado, ¿no? Y ahí queda esto de acá. Y se transforma en una Bernoulli, ¿no? Bernoulli. Generalmente las ecuaciones de Bernoulli, a veces cuando son así complicaditas, hay que demorarse un poquito, ¿no? Por ejemplo, en ambientales, esto lo llevan en el segundo ciclo. En cálculo integral, hacen 2 semanitas de ecuaciones diferenciales, lo cual lo hacíamos nosotros antes hasta el 84, pero era para que sepa el alumno cómo se trabajaba para hacer ciertos problemas específicos. Pero ahora, en muchas facultades, en 2 semanas, hacen lo que ya nosotros estamos haciendo en 4 semanas, y lo que vamos a hacer en 6 semanas. Y encima los profesores ponen problemas rebuscados, ¿no? Entonces, lógicamente, que no va a alcanzar tiempo, ¿no? Y de esas 2 semanas, 2 horas le quitan para práctica calificada. Ya son 10 horas. Y de esas 10 horas, son 8 de teoría y 2 de práctica dirigida, ¿no? En la vía van a ser, fíjense, en 8 horas, ¿y cuántas horas estamos dedicando nosotros para llegar a esta parte? Y ellos lo hacen en 10 horas, y todavía falta más material, ¿no? Bueno, ya sale ya, hay hecho un diferencial total, pero ustedes pueden agrupar. Fíjense, acá hay tangente, acá hay secante cuadrado, entonces lo más inmediato, hacer z tangente, ¿no? Entonces ya me queda este diferencial de z, esto es z cubo por dx, menos xz, y ya queda una Bernoulli. Ahí está la Bernoulli, ¿no? Entonces, el p de x es x, el q de x es 1, y ya es x y z. Entonces, el n vale 3, ¿no? Entonces, ya 1 menos n. Acá demuestro, pero ya ustedes pueden usar la fórmula y directamente, ¿no? Ahí revisen más ejercicios. Por ahí ya después vamos a ver las de Riccati. ¿Ya? Acá nos quedamos entonces. Acá hay 3 problemas interesantes que pueden ir avanzando ya, leyendo. Ya terminando esto, ya nosotros, a partir de la próxima clase, vamos a empezar a hacer problemas de aplicación. De la ley de Newton, salmueras, reacciones químicas, circuitos eléctricos. Pero acá, en la parte final, hay 3 problemas, ¿no? Esto estaba propuesto en el SPIE, creo. Este es un problema que está propuesto en el Makarenko, pero está en las ecuaciones de orden 2, es decir, aplicando otra forma. Pero yo lo he resuelto con orden 1, ¿ya? Un poco más complicado, pero sí se va a entender, ¿no? Aplicando las propiedades de Newton y con masa variable, ¿no? Entonces ahí tenemos entonces da una ecuación de Bernoulli.
Esto, no me esto está propuesto en el libro de Makarenko, pero está en capítulos posteriores, ¿no? Y hay un problema geométrico. Acá hay una integral que no se puede resolver. Esta integral, y yo nombre integrales elípticas. ¿Ya? Hay unas tablas que dan resultados de integrales elípticas. Ustedes no van a poder calcular ese valor, ¿no? Quedaría indicado ahí. Y esta es una ecuación geométrica que pusieron en un parcial hace mucho tiempo, por el 83 más o menos, que da una ecuación lineal. Bueno, nos quedamos acá, y acá ya viene la ecuación de Riccati en la página 195. Bueno, nos quedamos acá. Mañana por la tarde les estoy mandando, según las prácticas calificadas, compendios para que vayan practicando, ¿no? Pueden revisar el libro, pueden ir revisando si tienen un poquito de tiempo, después de festejar a su mamá, todo, que pasen un bonito día, unión familiar, ya un par de horas para dedicarle a esto. En el libro, ustedes se abren el capítulo 3 y ahí van a ver problemas de aplicación de los primeros que he mencionado, ley de enfriamiento de Newton. Primero empiezo con trayectorias ortogonales, eso no lo toque, ¿ya? Eso, vayan de frente a ley de enfriamiento, salmueras y reacciones químicas, que son los temas que vamos a trabajar, y circuitos eléctricos. Nos quedamos acá entonces. Si hay alguna pregunta.